Porque él. Capítulo 5. Como una estrella fugaz. El resto de las clases transcurrió con una aparente normalidad. Aparentemente. Porque mientras los estudiantes prestaban atención a los profesores, Sona Citri estaba investigando. Y cuanto más investigaba a Youdou-Issei, más extraña se volvía la situación. Sala del consejo estudiantil. Sona observaba una carpeta abierta sobre su escritorio. Tsubaki estaba a su lado. ¿Resultados?, preguntó la presidenta. Tsubaki asintió. Académicamente es promedio. Lo veo. No pertenece a ningún club importante. Correcto. No tiene historial disciplinario relevante. También correcto. Sona pasó una página. Luego otra. Y otra. Su ceño se fue frunciendo lentamente. ¿Dónde está el resto? Tsubaki guardó silencio. Ese es el problema. Explícate. No hay mucho más. Sona levantó la vista. ¿Qué significa eso? Tsubaki señaló el expediente. Su vida fuera de la escuela es prácticamente invisible. Silencio. ¿Invisible? No tiene actividades registradas. No pertenece a organizaciones. No participa en eventos sociales relevantes. No existen informes destacables sobre amistades cercanas. No hay registros deportivos. No hay historial de viajes significativo. Sona observó nuevamente la carpeta. Era extrañamente delgada. Demasiado delgada. Como si alguien hubiera borrado capítulos completos de una historia. Eso no tiene sentido. Estoy de acuerdo. Porque incluso las personas más ordinarias dejaban rastros. Actividades. Relaciones. Incidentes. Algo. Pero Youdou-Issei parecía existir únicamente en los espacios estrictamente necesarios. Escuela. Casa. Y poco más. Sona cerró lentamente el expediente. Tráelo aquí. Media hora después. Toc. Toc. Adelante. La puerta se abrió. Y apareció Issei. Todavía con el brazo inmovilizado. Me llamaron, presidenta. Sona lo observó. Directamente. Sin ocultarlo. Issei sintió inmediatamente que aquello no era una visita normal. ¿Hice algo malo? No. Bien. Siéntate. Eso suena sospechoso. Siéntate. Sí, presidenta. Issei obedeció. Y el silencio se instaló. Uno incómodo. Muy incómodo. Porque Sona simplemente lo observaba. Analizándolo. Como si estuviera intentando resolver una ecuación. Finalmente habló. Youdou-Issei. Sí. ¿Qué ocurrió con tu brazo? Directo. Sin rodeos. Issei bajó la mirada hacia la férula. Un accidente. Eso ya lo escuché. Porque es la verdad. Es una respuesta incompleta. Issei soltó un pequeño suspiro. Me lesioné ayudando a mover unas cosas. ¿Qué cosas? Muebles. ¿Dónde? En una mudanza temporal. ¿De quién? De un vecino. Sona lo observó varios segundos. Buscando inconsistencias. Mentiras. Vacilaciones. Pero no encontró ninguna. Lo más irritante era que parecía sincero. Completamente sincero. Entonces fue un accidente doméstico. Bastante aburrido, ¿verdad? Sí. Lo imaginé. Sona apoyó las manos sobre el escritorio. Ahora otra pregunta. Eso no suena prometedor. Tu expediente. ¿Qué tiene? Está vacío. Issei parpadeó. ¿Vacío? Extraordinariamente vacío. ¿Eso es malo? Depende. El joven se inclinó ligeramente hacia adelante. Confundido. Sona continuó. ¿Qué haces después de clases? Voy a casa. ¿Y luego? Ceno. ¿Y luego? Leo. ¿Y luego? Duermo. Silencio. Sona esperó. ¿Y luego? Me despierto. Tsubaki casi se atraganta. Sona cerró los ojos. Paciencia. Necesitaba paciencia. ¿No haces nada más? A veces compro manga. ¿Eso es todo? También veo anime. Youdou. Sí. Estoy hablando en serio. Yo también. Y esa era precisamente la parte problemática. No parecía estar ocultando nada. No parecía fingir. No parecía inventar respuestas. Simplemente, su vida era así. Sona observó el expediente nuevamente. Luego a él. Luego otra vez el expediente. Y finalmente entendió algo. Los huecos que había percibido no existían porque faltara información. Existían porque realmente no había nada registrado.
Una realización extraña. Y, por alguna razón, triste. ¿Pasas mucho tiempo solo? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Issei parpadeó. Sorprendido. Porque era la primera pregunta personal. La primera que no sonaba administrativa. Supongo. Su respuesta fue tranquila. Demasiado tranquila. Estoy acostumbrado. Eso hizo que Sona guardara silencio. Porque la frase no sonó amarga. Ni resentida. Ni dolorida. Sonó normal. Como alguien describiendo el clima. Y eso resultó más inquietante que cualquier otra respuesta. Ya veo, Issei sonrió ligeramente. ¿Era eso? Sona lo observó unos segundos más. Y por primera vez empezó a entender una pequeña parte de lo que había alterado tanto a Seikbaira. No era carisma. No era talento. No era poder. Era otra cosa. Algo mucho más difícil de medir. Porque sentado frente a ella no estaba un humano excepcional. Ni un prodigio. Ni un futuro héroe. Solo había un muchacho que había aprendido a convivir con una soledad tan antigua que ya ni siquiera la reconocía como tal. Y por alguna razón, esa idea resultó mucho más difícil de ignorar que cualquier potencial demoníaco que pudiera poseer. La conversación debería haber terminado ahí. Sona ya había obtenido las respuestas que buscaba. O al menos eso pensaba. Sin embargo, algo seguía molestándola. Una sensación extraña. Como si todavía faltara una pieza importante del rompecabezas. Por eso volvió a abrir la carpeta. Y formuló una pregunta que no estaba escrita en ninguna parte. Youdou. ¿Sí? Tus padres. El salón quedó en silencio. Tsubaki levantó ligeramente la vista. Era una pregunta delicada. Pero Issei no reaccionó de forma dramática. Ni se tensó. Ni bajó la cabeza. Simplemente respondió. Murieron. Silencio. Cuando era un bebé. La respuesta llegó con una tranquilidad absoluta. Como si estuviera comentando el clima. No los recuerdo. Aquello hizo que Sona permaneciera inmóvil. Porque la ausencia de emoción era más inquietante que cualquier tristeza. Ya veo, Issei asintió. Mi padre y mi madre murieron cuando yo era muy pequeño. Así que me crió una tía por parte de mi padre. Tsubaki tomó nota mentalmente. ¿En Japón? No. China. Eso llamó la atención de ambas. ¿Viviste en China? Varios años. ¿Y tu relación con ella? La respuesta llegó sin demora. No existe. Silencio. Sona parpadeó. No existe. No realmente. Issei se encogió de hombros con naturalidad. Ella bebía mucho. Fumaba demasiado. Y la verdad, miró hacia un lado unos segundos. Nunca pareció interesarle demasiado nada. El silencio se volvió incómodo. Muy incómodo. Porque Issei seguía hablando con una normalidad perturbadora. Como alguien describiendo una antigua dirección. No una infancia. Supongo que hizo lo que pudo. ¿O no? Nunca me lo pregunté demasiado. Tsubaki sintió una ligera presión en el pecho. Porque el problema no era lo que decía. Era la forma en que lo decía. Como si hubiera aceptado todo aquello hace muchísimo tiempo. Como si ya no esperara nada de nadie. Sona apoyó lentamente las manos sobre el escritorio. Y algo dentro de ella comenzó a irritarse. Una molestia silenciosa. Difícil de explicar. No estaba enfadada con Issei. Ni siquiera con la situación. Era algo más. Porque escucharlo hablar de abandono con semejante indiferencia resultaba insoportablemente injusto. Entonces regresaste a Japón. Sí. ¿Por qué? Porque quería hacerlo. ¿Eso es todo? Más o menos. Issei sonrió ligeramente. Además, Japón es más divertido. La respuesta fue tan sencilla que Sona tuvo que contener un suspiro. Tsubaki decidió intervenir. Su tono fue más suave. ¿No tienes más familia aquí? Issei la miró. Tengo una tía por parte de mi madre. ¿Mantienen contacto? A veces. ¿Vive cerca? No. Tiene su propia familia. Issei bajó la mirada un instante. Está casada. Tiene un hijo. Trabaja mucho. Y me ayuda cuando puede. La expresión de Tsubaki se suavizó. ¿Te envía dinero? De vez en cuando. Cuando le es posible. No quiero causarle demasiados problemas. Silencio. Así que me las arreglo solo. La frase quedó suspendida en el aire. Y nuevamente, la dijo con absoluta normalidad. Como si fuera lo más lógico del mundo. Como si un estudiante de preparatoria viviendo prácticamente por su cuenta fuera una situación corriente.
Tsubaki ya no estaba tomando notas mentales. Ahora simplemente lo observaba. Y cuanto más lo escuchaba, más entendía por qué el expediente parecía tan vacío. Porque nadie había estado allí para llenarlo. No había padres. No había una familia cercana. No había adultos realmente involucrados en su vida cotidiana. Solo espacios. Y costumbres construidas alrededor de esos espacios. Sona cerró lentamente la carpeta. Por primera vez desde el inicio de la entrevista. No estaba viendo un expediente. Estaba viendo a una persona. Y eso complicaba las cosas. Mucho. Porque ahora comprendía algo que antes solo sospechaba. Youdou Issei no estaba acostumbrado a recibir atención. No estaba acostumbrado a que alguien preguntara. No estaba acostumbrado a depender de otros. Había construido toda su vida alrededor de una única idea. Arreglárselas solo. Y quizá por eso, cuando alguien le ofrecía compañía. Una conversación. Un momento compartido. Lo valoraba sin darse cuenta. Sona recordó de repente a Seikbaira. Recordó la azotea. Recordó su reacción. Y por primera vez aquel día, comenzó a entenderla un poco mejor. Porque era difícil escuchar la historia de Issei y no sentir algo. Aunque fuera una leve incomodidad. Aunque fuera una pequeña indignación. Aunque fuera el deseo irracional de decirle que aquello no era normal. Que un adolescente no debería tener que acostumbrarse a estar solo. Pero Issei ya se había acostumbrado. Y quizá, ese era precisamente el problema. La conversación ya había durado más de lo que cualquiera esperaba. Sin embargo, Sona todavía no había terminado. Había algo en Youdou Issei que se resistía a encajar dentro de una categoría simple. Cada respuesta parecía normal. Hasta que se analizaba con atención. Entonces dejaba de serlo. Sona entrelazó los dedos sobre el escritorio. ¿Viviste varios años en China? Sí. ¿Tu tía te transmitió alguna doctrina? Issei inclinó ligeramente la cabeza. ¿Doctrina? Filosofía. Creencias. Religión. Tradiciones espirituales. El joven reflexionó unos segundos. Luego negó. No realmente. ¿No practicas ninguna religión? No. ¿Crees en algún dios? Aquella pregunta provocó una reacción inmediata. No de incomodidad. Ni de enojo. Sino una pequeña sonrisa. Una extraña. Como si hubiera escuchado algo curioso. No. ¿Por qué? Issei apoyó la espalda contra la silla. Pensativo. Porque creo en mí mismo. Tsubaki levantó ligeramente una ceja. Sona permaneció inmóvil. Eso suena bastante egoísta. Lo es. La respuesta llegó sin vacilar. Pero es sincera. Silencio. Issei observó brevemente el techo. Nunca entendí la idea de depositar mi vida en algo que ni siquiera puedo comprobar. Los dioses siempre me parecieron, buscó la palabra adecuada. Reliquias. Tsubaki se quedó quieta. ¿Reliquias? Sí. La sonrisa de Issei se volvió un poco más irónica. Vestigios de épocas antiguas. Símbolos de algo que el mundo poco a poco está dejando atrás. La temperatura de la habitación pareció cambiar. Muy ligeramente. Porque si alguien ajeno hubiera escuchado aquello, habría parecido una opinión filosófica cualquiera. Pero para dos demonios, resultaba una afirmación bastante más incómoda. Un mundo que abandona a sus dioses, murmuró Sona. Más o menos. Interesante. Supongo. Tsubaki sintió una pequeña gota de sudor recorrer su sien. No porque Issei fuera agresivo. Ni irrespetuoso. Sino porque estaba diciendo todo aquello frente a dos seres sobrenaturales, sin saberlo. Y con absoluta naturalidad. Entonces Sona formuló otra pregunta. Una aparentemente casual. ¿Y qué opinas de los demonios? Silencio. Luego. ¿Los demonios? Sí. ¿Y los ángeles? La reacción fue inmediata. Issei soltó una pequeña carcajada. Una sincera. Eso sorprendió a ambas. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Sona. Que es exactamente la misma pregunta. ¿La misma? Claro. Todavía sonriendo, Issei se encogió de hombros. Dioses. Ángeles. Demonios. Espíritus. Lo que sea. Todos entran en la misma categoría. Tsubaki sintió otra gota de sudor. ¿Y cuál es esa categoría? Seres a los que la gente entrega demasiado poder. La sonrisa desapareció. Y por un instante su mirada pareció más seria. Más adulta. No me interesa adorar nada. Ni depender de nada.
Ni pedirle a algo superior que arregle mis problemas. La habitación quedó en silencio. Porque aquella filosofía resultaba sorprendentemente coherente con todo lo demás. Con su soledad. Con su independencia. Con la forma en que había crecido. Sona lo comprendió inmediatamente. Youdou Issei no desconfiaba de los dioses. Desconfiaba de depender de cualquiera. Finalmente Sona cerró la carpeta. Creo que eso es todo. Perfecto. Issei se levantó. Acomodó el cabestrillo. Y comenzó a caminar hacia la puerta. Entonces se detuvo. Se giró. Y observó a ambas. Durante un segundo. 2. 3. Luego sonrió. Aquella sonrisa tenía algo extraño. Algo travieso. Casi provocador. Por cierto. Sona sintió una ligera mala sensación. ¿Sí? Presidenta. ¿Qué ocurre? Issei la señaló suavemente. Es muy bonita. Silencio. Completo. Absoluto. Tsubaki quedó petrificada. Sona también. Pero antes de que pudiera responder, Issei continuó. Aunque sería más bonita si dejara de fingir ser tan dura todo el tiempo. La presidenta del consejo estudiantil parpadeó. Una vez. 2. Como si su cerebro necesitara reiniciarse. ¿Qué? Pero Issei ya había girado hacia Tsubaki. ¿Y usted? ¿Y yo? Preguntó ella automáticamente. Es bastante encantadora cuando deja de comportarse como una estatua. Tsubaki se quedó congelada. Completamente congelada. ¿Eh? Solo digo. Issei sonrió nuevamente. Esa misma sonrisa imposible de interpretar. Relájense un poco. Les sentaría bien. Y antes de que cualquiera pudiera responder, abrió la puerta. Gracias por la charla. Youdou. Nos vemos. La puerta se cerró. Clic. Silencio. Nadie habló durante varios segundos. Luego. Presidenta. No digas nada. No iba a decir nada. ¿Estabas pensando algo? Sí. Yo también. Volvió el silencio. Sona observó la puerta cerrada. Tsubaki hizo lo mismo. Porque había algo profundamente extraño en lo que acababa de ocurrir. No eran los cumplidos. Ni siquiera la insolencia. Era otra cosa. Durante toda la entrevista, habían sido ellas quienes lo analizaban. Ellas quienes hacían preguntas. Ellas quienes observaban. Y sin embargo, al final había quedado la sensación de que Youdou Issei también las había estado observando. Con atención. Como si hubiera notado cosas que normalmente nadie veía. Sona entrecerró los ojos. Pensativa. Mientras que Tsubaki tocó inconscientemente la zona donde había aparecido aquella gota de sudor. Porque por primera vez en toda la conversación, las dos se preguntaron exactamente la misma cosa. ¿Cuánto había comprendido realmente Youdou Issei durante aquella reunión? Las últimas clases del día estaban llegando a su fin. El sol comenzaba a descender lentamente sobre Kuo, tiñendo los ventanales de tonos anaranjados. Los estudiantes ya pensaban más en regresar a casa que en las explicaciones de los profesores. Youdou Issei no era la excepción. Estaba guardando sus cosas con una sola mano, la otra seguía inmovilizada, cuando escuchó una voz cercana. Youdou-kun. Issei levantó la vista. Y se encontró con una sonrisa impecable. Cabello rubio. Ojos verdes. Uniforme perfectamente arreglado. El estudiante más popular de la academia. Buto Kiba. Oh. Issei parpadeó. Tú eres Kiba. Eso espero. Respondió el rubio con una pequeña risa. Sería preocupante descubrir lo contrario. Buen punto. Kiba sonrió. Y entonces notó el brazo inmovilizado. Veo que sigues lesionado. Lamentablemente. ¿Te encuentras bien? Sobreviviré. Excelente. La respuesta pareció satisfacerlo. Y entonces fue directo al motivo de su visita. En realidad vine porque alguien desea hablar contigo. ¿Otra vez? Murmuró Issei. Kiba inclinó ligeramente la cabeza. ¿Otra vez? Hoy ya fui interrogado por el consejo estudiantil. Ah. Eso fue suficiente para que Kiba entendiera algunas cosas. Probablemente más de las que Issei imaginaba. Bueno, esta vez es diferente. Eso me preocupa aún más. Kiba soltó una pequeña carcajada. No tienes por qué preocuparte. Las personas siempre dicen eso justo antes de que deba preocuparme. Tienes una visión bastante pesimista de la vida. Tengo experiencia. Aquello provocó otra sonrisa en Kiba. Porque empezaba a entender por qué cierta heredera demoníaca estaba tan interesada en aquel muchacho.
Era extraño. Muy extraño. Pero agradable. Entonces. Dijo Issei mientras se colgaba la mochila al hombro. ¿Quién quiere hablar conmigo? Kiba respondió inmediatamente. La presidenta del club de ocultismo. Silencio. ¿Quién? Rias Gremory. Ah. Pausa. ¿Y quién es ella? Por primera vez. La sonrisa de Kiba vaciló. Solo un segundo. ¿No la conoces? ¿Debería? Es una de las estudiantes más famosas de Kuo. No presto mucha atención a esas cosas. Kiba permaneció inmóvil unos instantes. Procesando aquello. Porque si bien muchos estudiantes fingían no conocer a Rias, Youdo Issei parecía genuinamente sincero. Ya veo. ¿Es importante? Bastante. Eso tampoco me tranquiliza. Kiba soltó una pequeña exhalación divertida. No te preocupes. Ella solo desea conversar. Todos quieren conversar conmigo hoy. Quizás eres más popular de lo que crees. Eso suena aterrador. Mientras caminaban por los pasillos, Kiba observó discretamente a Issei. Intentando entender qué era exactamente lo que estaba ocurriendo. Porque durante las últimas 24 horas, habían sucedido demasiadas cosas. Sekbaira. Sona. Rias. Akeno. Y ahora, él. Todo girando alrededor del mismo humano. Y eso no era normal. Ni remotamente normal. Por cierto. Dijo Kiba. ¿Sí? ¿Conoces a Sekbaira Agares? La pregunta llegó con aparente casualidad. Pero Issei notó algo. Más o menos. ¿Más o menos? Hablamos algunas veces. Ya veo. Le gustan los mangas de mechas. Kiba casi tropieza. ¿Eso es lo primero que piensas al mencionarla? Sí. Interesante. Issei parecía completamente inconsciente del efecto que producía esa respuesta. Y aquello volvió todo aún más extraño. Finalmente llegaron frente a la puerta del club de ocultismo. Una puerta elegante. Diferente a las demás. Kiba se detuvo. Estamos aquí. Issei observó la entrada. Parece importante. Lo es. Eso tampoco ayuda. Lo sé. Kiba abrió la puerta. Y sonrió. Adelante. La presidenta te está esperando. Issei suspiró. Si desaparezco misteriosamente, espero que alguien alimente a los perros del vecindario. En especial uno que ya está viejo y que se queda en mi patio todo el día en días de lluvia. Intentaré recordarlo. Gracias. De nada. Y con esa respuesta, Youdo Issei cruzó el umbral del club de ocultismo. Sin saber que dentro lo esperaba otra persona que llevaba todo el día pensando en él. Y que, a diferencia de Sona, no planeaba comenzar la conversación con preguntas. Sino con curiosidad. El interior del club de ocultismo era mucho más elegante de lo que Issei esperaba. Estanterías. Muebles de buena calidad. Una iluminación cálida. Y una atmósfera extrañamente tranquila. Vaya, murmuró mientras observaba alrededor. Esto parece más una sala de estar que un club escolar. Muchos dicen eso. Respondió Kiba con una sonrisa. Tiene sentido. La puerta se cerró detrás de ellos. Y en ese instante varias miradas se dirigieron hacia el recién llegado. Sentada en uno de los sofás estaba Koneko Touhou. Pequeña. Cabello blanco. Expresión tranquila. Y un dulce entre las manos. Koneko levantó la vista. Vio a Issei. Y por un instante, sus ojos se abrieron. No mucho. Pero sí lo suficiente para que cualquiera que la conociera notara la diferencia. Porque durante una fracción de segundo, había sentido algo. Una presencia. Algo extraño. Algo que apareció y desapareció tan rápido que ni siquiera pudo identificarlo. Su instinto reaccionó antes que su razón. ¿Hostil? Pensó. Pero inmediatamente descartó la idea. No. No había hostilidad. Ni intención agresiva. Ni malicia. Nada. Absolutamente nada. Solo un humano. Un humano observando la habitación con evidente curiosidad. Y eso hizo que Koneko parpadeara una vez. Confundida. Porque rara vez sus instintos se equivocaban. ¿Ella está bien? Preguntó Issei al notar la mirada fija. Kiba observó a Koneko. Probablemente. Eso no suena muy convincente. Koneko siempre parece estar pensando en algo. Ah. Es cierto. Respondió Koneko. Con absoluta seriedad. Issei asintió. Entonces está bien. Y siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. Lo cual dejó a Koneko todavía más confundida. En ese momento otra persona se acercó. Una joven de cabello negro.
Figura elegante. Sonrisa amable. Y una presencia que irradiaba calidez. Akeno y Mejima. Ara. Su voz fue suave. Así que tú eres Youdou-kun. Supongo que sí. Respondió Issei. Sería raro si no lo fuera. Akeno soltó una pequeña risa. Entiendo por qué Kiba dijo que eras interesante. ¿Dijo eso? Más o menos. Voy a necesitar revisar quién anda difundiendo rumores sobre mí. La respuesta provocó otra sonrisa. Y Akeno comenzó a observarlo con atención. Discretamente. Sin que pareciera un interrogatorio. Porque ya había escuchado muchas cosas. La reputación de Issei. Los comentarios de los estudiantes. Las preocupaciones de Seikbaira. Las preguntas de Sona. Y después de todo eso, esperaba encontrarse con alguien diferente. Quizás arrogante. Quizás problemático. Quizás desagradable. Pero la realidad resultó sorprendentemente distinta. No parecía agresivo. Ni irrespetuoso. Ni especialmente conflictivo. De hecho, parecía un muchacho bastante normal. Educado incluso. Tu brazo. Dijo Akeno observando el cabestrillo. ¿Duele mucho? Solo cuando hago algo estúpido. ¿Y haces cosas estúpidas con frecuencia? Más de lo recomendable. Al menos eres honesto. Intento mantener expectativas realistas. Akeno volvió a reír. Y cuanto más hablaba con él, menos sentido tenían los rumores que circulaban por la escuela. Mientras tanto, Koneko seguía observándolo. En silencio. Con su dulce entre las manos. Porque seguía sintiendo algo extraño. No peligroso. No amenazante. Simplemente extraño. Como si hubiera una contradicción que todavía no lograba identificar. Finalmente habló. Eres diferente. Issei la miró. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Excelente. Es una observación neutral. Aprecio la aclaración. Koneko volvió a bajar la mirada hacia su dulce. Pero continuó pensando. Porque normalmente las personas intentaban impresionarla. O intimidarla. O llamar su atención. Issei no parecía interesado en ninguna de esas cosas. Simplemente actuaba como si todos fueran personas normales. Y eso resultaba inusualmente refrescante. Akeno terminó de servir una taza de té. Aquí tienes. Gracias. Qué educado. Mi tía me habría golpeado con una sandalia si no lo fuera. Akeno se quedó inmóvil un segundo. Ara, era una mujer muy eficiente. Ya veo. La respuesta fue tan natural que Akeno tuvo que contener otra sonrisa. Porque cuanto más lo observaba, más entendía por qué Seikbaira había terminado tan alterada. No era por poder. Ni por talento. Ni por ambición. Era por algo mucho más sencillo. Youdou Issei trataba a todo el mundo como personas. No como títulos. No como linajes. No como posiciones sociales. Personas. Y para alguien como Seikbaira, que había crecido rodeada de política y expectativas, aquello probablemente tenía más impacto del que cualquiera imaginaba. Akeno apoyó suavemente la taza frente a él. Y por primera vez desde que comenzó aquella curiosa cadena de acontecimientos, pensó algo que no esperaba pensar. Es un buen chico. Una conclusión simple. Pero sorprendentemente difícil de ignorar. La puerta del club de ocultismo volvió a abrirse. Y el ambiente cambió inmediatamente. No de forma evidente para un humano. Pero sí para quienes estaban dentro. Rias Gremory acababa de llegar. Su largo cabello rojo descendía como una cascada carmesí hasta su cintura. Sus ojos azules brillaban con una intensidad difícil de ignorar. Y la elegancia natural con la que caminaba hacía que incluso el uniforme escolar pareciera algo exclusivo. Issei levantó la vista. Y durante un segundo, se quedó observándola. Rias se detuvo. Akeno sonrió. Kiba intentó no sonreír. Koneko siguió comiendo. Vaya. Murmuró Issei. Eso fue sincero. Comentó Akeno divertida. ¿Qué cosa? Preguntó él sin apartar la mirada. Tu reacción. Ah. Entonces finalmente volvió en sí. Y se aclaró la garganta. Bueno, sería raro no reaccionar. Rias arqueó una ceja. Oh. Tiene un cabello increíble. Silencio. Y unos ojos muy bonitos. Más silencio. Además creo que estoy empezando a entender por qué media escuela habla de usted. Akeno soltó una risita. Kiba se cubrió la boca. Incluso Koneko pareció levantar la vista un poco más de lo normal. Mientras tanto, Rias simplemente observó al muchacho. Porque normalmente los estudiantes se ponían nerviosos.
O intentaban impresionarla. O se quedaban sin palabras. Pero Issei parecía estar describiendo una puesta de sol. Como si estuviera comentando algo evidente. Sin segundas intenciones. Sin nervios. Sin filtros. Gracias. Respondió finalmente. De nada. Y el asunto terminó ahí. Lo cual fue aún más extraño. Entonces Issei comenzó a notar algo. Algo importante. Miró a Kiba. Luego a Keno. Luego a Koneko. Luego a Rias. Y después volvió a mirar alrededor. Silencio. Más silencio. Finalmente habló. Estoy en una emboscada, ¿verdad? Akeno casi derrama el té. Kiba giró la cabeza. Koneko pestañeó. Rias sonrió ligeramente. ¿Por qué piensas eso? Porque todos están rodeándome. No estamos rodeándote. Estoy bastante seguro de que sí. Miró nuevamente la distribución de la sala. Estoy exactamente en el centro. Eso es una coincidencia. Esa es una mentira muy mala. La respuesta hizo que Kiba soltara una pequeña carcajada. Porque el análisis era técnicamente correcto. Rias finalmente tomó asiento en el lugar principal de la sala. Con elegancia. Con naturalidad. Como alguien acostumbrada a dirigir reuniones. O reinos. Observó a Issei durante unos segundos. En silencio. Un silencio incómodo. Muy incómodo. Y entonces habló. Youdou Issei. Presente. Quiero preguntarte algo. Eso tampoco me tranquiliza. Lo imagino. Sus ojos azules se fijaron directamente en él. La sonrisa desapareció. No por hostilidad. Sino por seriedad. ¿Por qué mentiste sobre tu brazo? La habitación quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Incluso Akeno dejó de sonreír. Porque aquella pregunta era mucho más directa de lo que esperaban. Issei permaneció sentado. Observándola. ¿Mentí? Sí. Eso es una acusación seria. Y aún así la estoy haciendo. Los ojos de ambos permanecieron fijos. Nadie intervino. Nadie habló. Porque de repente la conversación se había vuelto mucho más importante. Rias continuó. No fue una mudanza. No fue un accidente doméstico. Y tampoco fue algo tan simple como intentaste hacer creer. Issei apoyó lentamente la espalda contra el sofá. Por primera vez desde que llegó, la sonrisa desapareció un poco. No completamente. Pero sí lo suficiente para notarse. ¿Y si simplemente soy torpe? No lo eres. ¿Cómo está tan segura? Porque llevo observando personas mucho tiempo. Silencio. Y cuando alguien miente para proteger algo, suele hacerlo igual que tú. Aquello hizo que los ojos de Issei se estrecharan ligeramente. No por enojo. Sino por sorpresa. Porque aquella respuesta era más inteligente de lo que esperaba. Rias lo notó. Y también notó algo más. Por primera vez, Youdou Issei parecía estar evaluándola seriamente. Como si acabara de decidir que valía la pena prestarle atención. Y por alguna razón, eso hizo que la conversación se volviera mucho más interesante para ambos. La sala quedó en silencio. Un silencio mucho más pesado que los anteriores. Rias no apartó la mirada de Issei. Y entonces colocó una carpeta sobre la mesa. Tengo un informe. Issei observó el documento. No parecía sorprendido. Solo curioso. Eso suena preocupante. Probablemente lo es. Rias abrió la carpeta. Ayer, a las 17:42. Muy específico. Una niña salió corriendo a la calle persiguiendo una pelota. La sonrisa de Issei desapareció por completo. Kiba notó el cambio. Akeno también. Un vehículo circulaba a gran velocidad. Continuó Rias. El conductor no tuvo tiempo de reaccionar. Y según varios testigos, un estudiante se lanzó hacia adelante. El silencio se volvió absoluto. Apartó a la niña del trayecto. Y recibió el impacto. Nadie habló. Ni siquiera Issei. Rias cerró lentamente el expediente. El automóvil terminó con el cofre destrozado. El parabrisas agrietado. Y daños estructurales considerables en la parte frontal. Los ojos azules de Rias permanecieron fijos en él. Mientras que tú terminaste con el brazo roto. Koneko dejó de comer. Akeno observó atentamente. Kiba ya conocía parte de la información. Pero escucharla completa seguía siendo impresionante. Porque físicamente, no tenía sentido. No para un humano normal. Issei permaneció sentado. Mirando la mesa. Luego soltó un pequeño suspiro. Ah. Solo eso. Ah.
La reacción fue tan extraña que incluso Rías quedó desconcertada. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Bueno, levantó la vista. Ahora entiendo por qué todos me están interrogando. Youdou. Sí. Un automóvil. Sí. Tu brazo atravesó el cofre. Sí. Y aún así intentaste hacerlo pasar por una mudanza. La historia de la mudanza sonaba más normal. Akeno se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. Kiba directamente miró hacia otro lado. Rías cerró los ojos un instante. No puedo discutir eso. Gracias. No era un cumplido. Lo imaginé. La pelirroja volvió a abrir los ojos. ¿Por qué ocultarlo? Esta vez la pregunta fue más suave. Menos acusatoria. Más personal. Porque no era importante. La respuesta llegó inmediatamente. Y eso sorprendió a todos. ¿No era importante? Repitió Kiba. La niña está viva. Respondió Issei. Como si aquello explicara todo. Eso era lo importante. Silencio. El resto son detalles. Akeno dejó de sonreír. Porque la respuesta había sido demasiado sincera. Demasiado rápida. Como para ser algo preparado. Era lo que realmente pensaba. Tu brazo se rompió. Dijo Rías. Se curará. Pudiste haber muerto. No morí. Eso no cambia el riesgo. Issei se encogió de hombros. Supongo. Aquella actitud comenzaba a resultar frustrante. No porque fuera arrogante. Sino porque parecía incapaz de valorar su propia seguridad. ¿Y si hubiera salido peor? Preguntó Rías. Entonces habría salido peor. Youdou. Rías Senpai. La llamó por primera vez de esa manera. Y la sala quedó quieta. Una niña iba a ser atropellada. Su voz era tranquila. Pero completamente firme. No iba a quedarme mirando. Rías no respondió. Porque entendía perfectamente esa respuesta. Y precisamente por eso era tan difícil discutirla. Akeno observó al muchacho. Luego recordó a Seikbaiba. La azotea. La discusión. La insistencia. Y algo comenzó a encajar. Porque ahora veía una parte del problema. No era solo que Issei fuera amable. Ni que fuera solitario. Ni siquiera que fuera sincero. Era que actuaba. Sin calcular beneficios. Sin esperar recompensas. Sin pensar demasiado en sí mismo. Simplemente actuaba. Y personas así eran raras. Muy raras. Rías apoyó un codo sobre el brazo de su asiento. Pensativa. Entonces. Dijo finalmente. ¿Realmente destruiste el cofre de un automóvil con el brazo? Y se hizo una mueca. Suena ridículo cuando lo dice así. Porque es ridículo. Justo. Koneko observó fijamente al joven. Otra vez sintiendo aquella contradicción. Porque frente a ella seguía pareciendo un humano normal. Un estudiante cualquiera. Y sin embargo, había detenido el impacto de un automóvil lo suficiente para salvar una vida. Algo no terminaba de encajar. Rías cerró la carpeta definitivamente. Hay algo extraño en ti, Youdou Issei. Me lo han dicho varias veces hoy. Y creo que tienen razón. La sonrisa regresó ligeramente al rostro del muchacho. Bueno. Se levantó despacio del sofá. Si descubren qué es, avísenme. ¿No tienes curiosidad? Preguntó Rías. Issei pensó unos segundos. Y luego sonrió. La verdad, no demasiado. La respuesta volvió a sorprenderlos. Porque parecía genuina. Como si realmente no estuviera interesado en convertirse en algo especial. Ni en ser único. Ni en destacar. Simplemente quería seguir adelante. Y eso hizo que Rías lo observara en silencio. Pensando. Porque cuanto más aprendía sobre Youdou Issei, más comprendía que el verdadero misterio no era su fuerza. Ni el accidente. Ni siquiera el brazo roto. El verdadero misterio era cómo alguien capaz de hacer algo así, seguía insistiendo en considerarse completamente normal. La puerta del club de ocultismo se cerró detrás de Youdou Issei. Clic. Y con ella terminó una de las conversaciones más extrañas que había tenido en meses. «Qué día tan raro», murmuró mientras caminaba por el pasillo. Primero Sona. Luego Rías. Ahora probablemente aparecería alguien más para interrogarlo sobre el brazo. Ya nada le sorprendería. Dentro del club. El silencio permaneció varios segundos. Rías observaba la puerta cerrada. Pensativa. Más pensativa de lo que le gustaba admitir. Finalmente suspiró. Eso fue frustrante. Akeno sonrió. Muchísimo.
Cada respuesta genera 3 preguntas nuevas. También es verdad. Rías apoyó la mejilla sobre una mano. No encaja. ¿Qué parte? Todas. Aquello hizo que Kiba asintiera. Porque entendía perfectamente lo que quería decir. La historia de Issei parecía estar formada por piezas que individualmente tenían sentido. Pero juntas, producían una imagen extraña. Incompleta. Entonces Rías miró hacia una esquina del salón. Koneko. La pequeña levantó la vista. Sí. Quiero pedirte algo. Lo imaginaba. Obsérvalo. Silencio. ¿Observarlo? Con discreción. Koneko pestañeó. ¿Vigilarlo? No exactamente. Eso suena exactamente a vigilarlo. Akeno soltó una pequeña risa. Rías decidió ignorarla. Solo quiero saber más sobre él. Entendido. La pequeña asintió. No parecía especialmente emocionada. Pero tampoco se negó. Porque en el fondo, ella también sentía curiosidad. Mientras tanto, Akeno se acercó a la ventana. Y observó el patio. Justo a tiempo para ver a Issei abandonar el edificio. El sol comenzaba a descender. Tiñendo el campus de tonos anaranjados. Ara, murmuró. Y entonces vio algo más. Alguien más. Una figura familiar. Cabello plateado. Brazos cruzados. Expresión visiblemente molesta. Esperando junto a la salida principal. Akeno sonrió inmediatamente. Oh. ¿Qué ocurre? Preguntó Rías. Nada importante. Mintió descaradamente. Solo estoy viendo algo interesante. Afuera. Issei acababa de salir del edificio cuando se detuvo. Porque alguien estaba bloqueando su camino. Ah. Reconoció inmediatamente a la persona. Seek-chan Senpai. La heredera Agares estaba de pie frente a él. Con expresión severa. Y claramente de mal humor. Tardaste. ¿Eh? Mucho. Creo que solo fueron, mucho. Sí, Senpai. Era evidente que discutir no era una opción. Sekbaira frunció el ceño. ¿Qué hacías ahí? Me llamaron. Lo sé. Entonces ya tiene la respuesta. No me gusta esa respuesta. Comprensible. Eso solo la irritó más. Desde la ventana. Akeno observaba la escena con enorme interés. Porque era la primera vez que veía a Sekbaira actuar de forma tan poco racional. Y lo mejor era que probablemente ella misma no se daba cuenta. Abajo. Issei notó algo. ¿Me estaba esperando? Silencio. Peligroso silencio. Sekbaira giró la cabeza. No. Ah. Solo estaba aquí. Entiendo. Correcto. Esperando. No estaba esperando. Claro. No estaba esperando. Por supuesto. La vena que apareció en la frente de Sekbaira fue visible incluso para un observador casual. Entonces ocurrió. Issei comenzó a caminar. Y Sekbaira hizo lo mismo. Pero al segundo siguiente, lo agarró del brazo. Precisamente del brazo lesionado. Ah. Issei casi saltó. Senpai. Muévete. Ese es el brazo roto. Sekbaira soltó inmediatamente. Como si hubiera tocado una superficie caliente. Por primera vez en todo el día, la poderosa heredera Agares pareció avergonzada. Solo un poco. Muy poco. Lo olvidé. Mintió. Horriblemente. Senpai. ¿Qué? Lo vio toda la semana. Lo olvidé. No lo olvidó. Lo olvidé. Está mintiendo. Muévete. Y antes de que pudiera seguir protestando, esta vez tomó la manga de su uniforme sano. Y comenzó a arrastrarlo. Vamos. ¿A dónde? A cualquier lugar. Esa no es una dirección. No me importa. Eso es preocupante. Cállate. Sí, Senpai. Desde la ventana. Akeno observó cómo ambos se alejaban. Uno siendo arrastrado. La otra intentando aparentar normalidad. Sin éxito. Y finalmente soltó una risita. Ara, ¿qué estás viendo? Preguntó Rías acercándose. Akeno señaló discretamente hacia abajo. Rías observó. Y vio exactamente la escena. Sekbaira alejándose junto a Issei. Todavía molesta. Todavía obstinada. Todavía incapaz de admitir lo evidente. La pelirroja permaneció en silencio unos segundos. Luego sonrió. Ya veo. ¿Verdad que es interesante? Mucho. Porque mientras Sekbaira tiraba de la manga de Issei con evidente irritación, ninguna de las dos pudo evitar notar un detalle. A pesar de todas las discusiones.
De toda la frustración. Y de toda la confusión de los últimos días, aquella era probablemente la primera vez en mucho tiempo que Sekbaira parecía genuinamente preocupada por alguien. Y aunque ella jamás lo admitiría, sus acciones estaban empezando a hablar mucho más fuerte que sus palabras. Bueno mis amigos, hasta aquí el capítulo, como siempre espero y les haya gustado tanto como a mí escribirlo. Agradezco el tiempo que le dan a mis fics así como a apoyar en mis otros diseños. A petición de uno de ustedes, estoy pensando en subir 2 nuevos fics los cuales son los primeros que escribí cuando inicié y que tengo mucho aprecio. Nacido para ser rey. También superando los días de gloria. Los tendré al tanto, mientras esperen y disfruten otros de mis proyectos. Suscríbanse, comenten y compartan para hacer crecer esta comunidad, sin más me despido.